8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, el doctor Napoleón Saltos, académico, analista político, y el doctor Sebastián Mantilla, académico del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos, columnista de Diario El Comercio. Les invitamos a hacer reflexiones de orden político de lo que está viviendo la Asamblea Nacional y el entorno en una organización respetable como es Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, y que se ha advertido algunas diferencias, incluso confrontaciones, entre quienes pretenden llegar a la coordinación en los próximos 3 años, coordinación del movimiento político Pachakutik. ¿Cómo ve este proceso, doctor Napoleón Saltos? Muy buen día. Por favor, el audio, Napoleón. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por la invitación. Para entender lo que representa Pachakutik, habría que ir más allá de esta coyuntura inmediata que nos estamos moviendo, y tendríamos que partir del pronunciamiento que tiene la población para no ir muy atrás en las últimas elecciones. A pesar de los errores y problemas internos, en las elecciones Pachakutik se constituye como la segunda fuerza política electoral nacional. Y aquí viene la paradoja. ¿Cómo es que hay este pronunciamiento ciudadano y se relaciona con las debilidades internas que observamos? Y allí podemos entender entonces cómo Pachakutik puede ser una representación diferente. ¿En qué sentido? Pachakutik no es solo un movimiento político como otros partidos, otros movimientos, sino que tiene relación con organizaciones sociales, no solo con la CONAIE, sino también con otras organizaciones que tienen capacidad de actuar, además dentro del Parlamento, actuar fuera en la opinión pública y en la movilización. Y esto va a ser que entonces Pachakutik tenga una apertura, un modo de funcionamiento que no se observa en otros movimientos y que le crea también problemas muy graves en cuanto a sus discrepancias internas. Mire, hoy día se acerca a un congreso público y su coordinación nacional será electa mediante voto de todos los delegados, alrededor de 1.200 delegados. De modo que hay una diferencia respecto a otros partidos en donde las decisiones se toman únicamente por un pequeño grupo o a veces incluso por un caudillo. Acá hay un ejercicio que hay que tomar en cuenta y en ese marco ubica las contradicciones internas, los desgastes, los límites, no solo en el tema coyuntural como ahora se está haciendo en diversos análisis. Consecuentemente, si esto hay que analizar en su contexto, vamos también a la coyuntura, porque no nos podemos sustraer lo que se está viviendo hoy, en las condiciones que se llega a la dirección, a la coordinación de Pachakutik en este momento. Doctor Saltos. En el hecho coyuntural inmediato tenemos el juicio al presidente Lasso. Tenemos la relación, por lo tanto, que Pachakutik tiene hacia afuera. Es decir, en la consideración de un movimiento hay que ver el proceso interno, la dinámica, las corrientes que existen. Es evidente que en Pachakutik existen por lo menos 3 grandes corrientes. Una corriente que ha tenido una relación más cercana al correísmo, una corriente que negocia con el gobierno y un proceso que es el mayoritario que busca sostener un proyecto propio de como corresponde a Pachakutik. Estas definiciones tendrían que realizarse a partir de la trayectoria que ha tenido Pachakutik, pero se encuentra también inmersa en las circunstancias políticas inmediatas, particularmente del juicio al presidente Lasso. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que lo que hay que ver es cómo este juicio ha ido degenerando de lo que debiera ser una tarea grande de la Asamblea. Un juicio político a un presidente implica
ver las responsabilidades sobre la política general, qué pasa en el país sobre temas como la violencia. Estamos viendo que este problema no es resuelto, temas como la economía, temas como el modelo económico que se está implementando, por ejemplo, el tema minero y petrolero, etcétera. Una asamblea, si es que tuviera la calidad de asamblea, debiera analizar eso, pero progresivamente el juicio ha ido degenerando a una especie de juicio de un tema que puede ser importante, el tema de Flopec. Es decir, es el propio carácter de la asamblea el que ha bajado la calidad y se ha reducido, por lo tanto, el juicio ya no al argumento, al debate político, sino al juego de votos. Y es aquí en donde a Pachacuti también le lleva a este tipo de juego en lugar de cumplir su tarea, que es salir del juego. Esa ha sido la tarea que ha realizado en ocasiones anteriores y tratar de elevar la democracia y en este caso la calidad del juicio político. Bienvenido al doctor Sebastián Mantilla, académico, politólogo también. Doctor Mantilla, ¿cómo ve el entorno de estas elecciones internas de Pachacuti? Un movimiento importante, como hemos señalado, una fuerza política que llegó con alrededor de 25 asambleístas el 2021 y que hoy está a las puertas de esta renovación de sus directivos con un entorno, como señalaba el doctor Napoleón Saltos, en condiciones de estas acciones que se reflejan, que se evidencian en la Asamblea Nacional de manera especial por el juicio político que se ha activado contra el presidente de la República. Muy buen día, Sebastián. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a usted, a Napoleón y a todas las personas que nos escuchan. Sí, efectivamente, el día de mañana van a haber una asamblea general donde cerca de 1.500 delegados van a participar para designar a las nuevas autoridades de Pachacuti, principalmente al coordinador y subcoordinador de Pachacuti, y que va de alguna manera a estar en el cargo por un periodo, no sé si de 2 o 3 años más. Pero de alguna manera, si usted ve, Miguel, el coordinador de Pachacuti tiene ante sí el gran desafío no solo de apoyar al movimiento en los meses que vienen, sino también incluso va a estar a cargo también del proceso de selección, por ejemplo, de dignidades para las elecciones del año 2025. Y es ante esa situación que también genera mucha pugna, y ve usted que ha habido ya pugnas internas en torno incluso de los 3 candidatos. Un candidato es el señor Churuchumbi, que fue alcalde de Cayambe. La segunda candidata es la señora Cecilia, se me va ahorita el nombre, Cecilia Velázquez, y el tercer candidato es el señor Jorge Herrera, expresidente de la CONAI. Entonces son estos 3 candidatos que de alguna manera están en pugna y que mañana tendrá que decidirse o decidirá el movimiento quién define como al sucesor del señor Marlon Santi, que ha estado cerca ya de 6 años en el cargo como coordinador nacional. Lo que realmente resulta hasta cierto punto, no sé si contraproducente y que cuestiona mucho a la ciudadanía como tal, es un poco el papel y el desempeño que han tenido los mismos dirigentes indígenas. Yo diría, no solamente a nivel dentro de la asamblea, los que son asambleístas, sino también igual incluso fuera. Hace pocos días se filtró justamente un audio de la señora Cecilia Velázquez, donde de alguna manera le ponían en evidencia como que hasta cierto punto había estado en conversaciones con el gobierno para eventualmente negociar, digamos, los votos de la asamblea frente al juicio político contra el presidente de la República. Y en ese audio había un audio de la señora Cecilia Velázquez, donde decía que a ella no le van a poner a servir, digamos, cafés o que le ofrezcan algún puesto solamente en algún ministerio, que ella quiere ministerio completo. Entonces, hasta cierto punto, aunque la señora Cecilia Velázquez menciona y dice que de una reunión que se hizo en la asamblea hace unas semanas atrás, se le ha sacado de contexto, igualmente como también acordémonos de la señora asambleísta que también decía, si es que van a robar, roben bien. Claro, Rosa Cerda. También, Rosa Cerda. Sí. También dijeron que se le sacó de contexto.
E igualmente, incluso, mire, el reciente alcalde electo de Pindal, el señor Julio Guerrero, también decía que las autoridades y los alcaldes tienen derecho también a llevarse más o menos entre el 20, 25 y 30% de las contrataciones que haga el municipio. También decía que se le sacó de contexto. Yo diría, frente un poco a la posición muy, yo diría, equilibrada de Napoleón, de que hay una crisis profunda de liderazgo dentro de las filas de Pachacuti. Y hay que mencionar que si es que la gente hasta cierto punto votó y llevó a que Pachacuti tenga una representación como nunca antes, es decir, de 25 asambleístas y que se convierta cerca de la segunda o tercera fuerza política del país, habría que también igualmente puntualizar y aclarar que esa votación que tuvieron fue una votación básicamente por el candidato presidencial que fue Yacu Pérez. Es decir, si no hubieran tenido un candidato presidencial como Yacu Pérez, que arrastró votos no solo para la presidencia, sino también para la asamblea, no hubieran muchísimos de los asambleístas que ahora se jactan de haber sido, digamos, electos por sus posiblemente cualidades, etcétera, no estarían en la Asamblea Nacional. Asimismo, también se dio, por ejemplo, en el caso de asambleístas de la izquierda democrática, nombres que pusieron al apuro a último momento, que pensaron que no iban a salir. Después, igualmente, con la votación que tuvo el señor Hervas, trajo y llevó a que muchos de estos señores asambleístas estén ahí en la Asamblea. Entonces, lo que sí se precia, yo le diría, Miguel, y genera mucha preocupación, es de que dentro de los partidos políticos, y en este caso, por ejemplo, también de Pachacuti, que no se haga una selección, por ejemplo, mucho más, digamos, detallada de quiénes van a ser los candidatos que van a competir en las elecciones. Y principalmente, mire, en el caso de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que yo diría que es una de las peores que ha existido en los últimos años. Y no me refiero solamente, por ejemplo, a asambleístas como el asambleísta señor Peter Calo, que ha sido denunciado por presunta violación, o igualmente hace pocos meses, en el mes de febrero, el señor Peter Calo ha tenido una denuncia en la Fiscalía de Cotopaxi, específicamente en el cantón Salcedo, por un tema de una estafa, o eventualmente de otros líderes también vinculados con Pachacuti. Refirámonos, por ejemplo, también al ex prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, que también ha estado con un problema de concusión por un tema también de diezmos cuando estuvo en la prefectura. Y así hay una lista que le digo que es realmente como larga. Es decir, los cuestionamientos que se hacen hasta cierto punto a los líderes indígenas son realmente muy, muy fuertes y dejan mucho que desear por la falta de probidad, de ética, y por no decir falta de formación y suficiente experiencia para estar en el cargo. Así es que ese es un poco el contexto, Miguel. Es decir, estamos en un contexto medio complicado donde digamos, no es simplemente por críticas que vienen desde fuera, sino por la misma actuación de los líderes y dirigentes indígenas que desmejoran la imagen de Pachacuti como tal y de sus líderes. Ahora, doctor Sebastián Mantilla, a veces se estigmatiza, y esto más allá de un gobierno de turno, de la tendencia que fuera, las negociaciones, esto se ve en otras sociedades democráticas, el negociar, por cierto, sobre la mesa, no debajo de la mesa, el hacer acuerdos. Y si un acuerdo implica cogobernabilidad, asumiendo ministerios, no es ningún delito. Lo malo es que esto sea bajo la mesa, sea tanto con un gobierno de turno, cuanto con una mayoría legislativa, si es legítima y existen objetivos, de manera especial, lo que usted ha criticado a la Asamblea Nacional, que esto redunde en beneficio de sus electores, de las comunidades, de los ciudadanos, tanto en materia de legislación cuanto de fiscalización. ¿No sería bueno que esto se transparente desde un movimiento tan importante como Pachacuti? Yo creo que sí, y eso implica también, Miguel, pensar en un nuevo ejercicio de la política, ¿no? En otra forma de hacer política, pero los políticos aquí se han acostumbrado básicamente a eso, ¿no? A que digamos, tras bastidores se llegan a acuerdos, pero por otro lado, cuando salen y están frente de la pantalla, se muestran opositores y en contra, es decir, como para tratar de mantener
su capital político y decir que no están contaminados. Sin embargo, negocian puestos para sus familiares, amigos, etcétera, transan, digamos, en el sentido de poder conseguir, quién sabe, esos votos para una ley o para eventualmente, en el caso de fiscalización, no votar en contra de quien se le está fiscalizando. Y un poco esa ha sido la crítica que se le ha hecho, ¿no?, a la señora Cecilia Velázquez, que la posición, claro, del movimiento Pachacutic y la posición también de las bases de la dirigencia indígena fue de ir con el voto para la destitución del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, se ha filtrado ahí como que han habido acuerdos, y son acuerdos como muy puntuales de ciertos dirigentes con emisarios del gobierno para eventualmente no votar o ausentarse en la votación y no tener, digamos, los votos para que se dé o avance, por ejemplo, el juicio político. Entonces yo creo que lo que sí falta, Miguel, es mayor transparencia, una forma mucho más distinta de ejercer la política, y que también quienes están en esos espacios, vea usted que en el caso, por ejemplo, de los candidatos que van a la asamblea, prácticamente no tienen ninguna experiencia, ninguna formación, y prácticamente simplemente el requisito es casi no hay requisitos como para ser asambleísta. Pero creo que más allá de que la ley eventualmente pueda exigir mayores requisitos como para poder ser asambleísta, por ejemplo, o ser una dignidad como alcalde o presidente, yo creo que son las mismas organizaciones políticas las que deberían tratar de pulir o de tratar de seleccionar con mayor cuidado quienes tratan o van a intentar representar al movimiento. Porque al final, mire usted, todo lo que se ha logrado eventualmente en estas luchas o en estas conquistas, por ejemplo, de Pachacuti, para poder ser una fuerza importante política a nivel nacional, se viene abajo cuando se dan situaciones como estas, negociaciones tras bastidores con el gobierno o actitudes y acciones, digamos, muy cuestionables que tienen que ver con el tema de la corrupción, o como en el caso del asambleísta que yo he mencionado, que tienen que ver, por ejemplo, con temas vinculados con la violencia sexual, o si no, con un asambleísta Lucero, que también fue denunciado por temas de violencia familiar. Entonces, esas situaciones no podrían darse para dignatarios como un asambleísta. O sea, un asambleísta es un representante no solo de su votación, sino del país como tal. Un político ejerce una representación nacional y tiene que, igualmente en ese sentido, no solamente mantener las apariencias, sino tiene que ser en realidad, digamos, un ejemplo a seguir en términos de conocimiento, en términos de ética y en términos de moral, que eso lamentablemente no se da. Y no me refiero solamente, digamos, a asambleístas de Pachacuti, sino de también otros partidos y movimientos que se dan en el país. Doctor Napoleón Saltos, frente al escenario de renovación de los dirigentes de Pachacuti, ¿cómo ve el panorama para este sábado? Un congreso de un partido tiene que hacer un doble balance, un doble análisis. Uno, del contexto nacional y cuál es su tarea, y dos, cuál es el funcionamiento interno y cuál va a ser la próxima dirección. Ya ha señalado Sebastián cuál es el contexto que estamos viviendo. Yo diría es un contexto de crisis de la democracia representativa, un contexto en donde el signo es la incapacidad de gobierno del Ejecutivo y también la incapacidad de cumplir su función por parte de la Asamblea. Y allí hay un pronunciamiento ciudadano. El 87% de la gente critica la labor, no está de acuerdo con la labor del Ejecutivo, y el 91% no está de acuerdo con la Asamblea. De modo que en este contexto es en donde tenemos que ubicar cuál es la percepción, cuál es la visión que tiene la población, el electorado sobre Pachacuti, y por eso me refiero a que quizás podríamos titular el problema para Pachacuti como una especie de paradoja. Mientras estamos de un lado en las condiciones de la democracia, en una dificultad que es mucho más profunda, porque las tres fuerzas que han gobernado, que han administrado el país, ninguna de estas tiene capacidad por sí sola de dirigir el país. Es decir, hay una crisis de hegemonía, ni el Partido Social Cristiano, ni UNES, ni creo tienen la fuerza suficiente para dirigir solos.
y más bien hay una especie de, podríamos decir, empate catastrófico. El uno se opone, el otro se opone, y vamos a ver lo que está sucediendo ahora, lo que ha sucedido respecto al juicio político y lo que va a suceder respecto a la próxima elección de dignidades de la Asamblea. No hay la conformación de una alianza programática pública que diga esta es la conducción de la Asamblea y que diga esta es la posición frente a la política. Esta especie de empate político, de contradicción, lleva a un estancamiento, y allí es donde podría aparecer y puede aparecer en ciertos momentos alguna fuerza que rompa esa especie de empate. Aquí viene la paradoja de Pachacuti que yo planteo. Alguna gente piensa, los electores piensan que esa fuerza puede ser Pachacuti, y por eso lo constituyen no ahora. ¿Cuál es el balance que debiera hacer el Congreso de Pachacuti sobre la gestión de Marlon Santi como coordinador nacional? Él recibe a Pachacuti con el 2.5% de apoyo electoral, y hoy día Pachacuti cuenta quizás con un 14, 15, 16% de apoyo electoral. Es decir, ha habido un crecimiento, y eso tendrán que hacer un balance para ver, de un lado, cuáles han sido los puntos que han permitido ese paso. No solo el funcionamiento clásico de un movimiento, sino que si hacemos un estudio vamos a ver que son las acciones de movilización previas las que permiten el crecimiento del movimiento. No se puede explicar el resultado de las elecciones últimas presidenciales sino a partir de cómo se dio la movilización de octubre 19. Claro que allí hay sectores que están completamente en desacuerdo, pero octubre 19 revela en cambio la capacidad de la movilización social que es recogida en la representación luego electoral. Igual sucede con junio 22, que es también el soporte para las elecciones posteriores y los resultados que se tienen en las elecciones de febrero, en donde se recoge esa posibilidad de movilización. Este es en un lado. El otro lado es que el que estamos viendo, que ha señalado Sebastián con mucha claridad, es cómo Pachacuti ha perdido uno de sus fundamentos principales originarios de fundación. El problema de la corrupción, el problema de todos estos manejos que existen en la política general no es actual, no es solo con este gobierno, viene desde atrás. Pachacuti se constituye sobre la base de una propuesta ética, convertir a la ética en el fundamento de la política. El mandato de la Mayuya Maquilla fue fundamental, no robar, no mentir, no ser ocioso, para entender que tenía que haber un viraje en la política. Y este es un problema que afecta a Pachacuti y que es mucho más fuerte. Hay también en otros partidos tipos de manejos similares, pero afecta a Pachacuti porque al ser su bandera principal y al haber acontecimientos, actuaciones individuales en esa dirección, va a debilitar la presencia de Pachacuti. De modo que el Congreso, al hacer un balance del contexto, al hacer un balance de la proyección de Pachacuti y de la conducción que ha tenido Marlon Santi, tendrá que ver también cuáles son las responsabilidades internas, cuáles son los procesos internos que afectan a la posibilidad de una respuesta en el contexto de la democracia, y decidir entre los candidatos que se han presentado por dónde tiene que caminar en el próximo periodo el movimiento. Perfecto. Frente a este panorama, doctor Sebastián Mantilla, ¿cómo debiera afrontarse esta renovación de dirigentes de Pachacuti este fin de semana, este sábado? Bueno, habría que ver cuáles son un poco las propuestas, ¿no? Y vea usted que en el caso, por ejemplo, del señor Churichumbi se lo ve de alguna manera como aliado, también impulsado por el señor Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, y que yo diría, Miguel, me preocupa hasta cierto punto, porque viendo hasta cierto punto, no sé si aquí cometo un error, pero viendo un poco las propuestas que puede hacer el señor Churichumbi, la señora Cecilia Velázquez y el señor Jorge Herrera, no sé si dentro de las propuestas de fondo está lo que acaba de mencionar Napoleón, es decir,
tratar de no solamente mantener ese electorado, sino también de tratar de hacer cambios profundos al interior del movimiento, para que situaciones como las que se han venido dando no se vuelvan a repetir. Es decir, es necesario, quién sabe, una renovación interna y una profunda, digamos, yo diría, no sé si formación dentro de los cuadros que eventualmente van a participar en las próximas elecciones. Y ahí no sé con cuál de los candidatos eventualmente podría estar representando, digamos, como esta nueva ola de renovación del movimiento. En el caso, por ejemplo, de Churichumbi se ve prácticamente que está impulsado por el señor Leonidas Issa, y justamente con una clara intención de que coordinando o estando a cargo un poco de la coordinación de Pachacuti, se facilite la posibilidad de que en los próximos, digamos, meses o para el año 2025, el candidato de Pachacuti a la presidencia sea el señor Leonidas Issa. Entonces, eso es lo que está en juego. Es un tema de candidaturas, de reparto, y no tanto así de fortalecimiento y renovación del movimiento Pachacuti como tal. Bien, muchas gracias por estas reflexiones. Volveremos a hablar luego de la asamblea de Pachacuti este sábado respecto de la renovación de sus dirigentes. Muy amable al doctor Napoleón Saltos y al doctor Sebastián Mantilla por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buen día. Gracias, Napoleón. Muchas gracias, muy buen día. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el general de brigada Manuel Dávila Caicedo, director de control de armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, a propósito del decreto 707 del Ejecutivo, que autorizó el porte de armas, por cierto, de manera regulada.